Sólidos que tiene la fe cristiana a nivel mundial. Uno de los argumentos que es debatido en universidades estadounidenses principalmente, y sin duda que, bueno, pues obviamente por eruditos cristianos no es debatido, pero son argumentos que uno muchas veces tiene que conocer o estar familiarizado un poco. Vamos a suponer que llega una persona, me gustó mucho el ejemplo que ponía mi primo Adrián, que llega una persona y te dice que tu fe es falsa. Un musulmán, por ejemplo, llega y te dice: no, el cristianismo no es verdadero, el islam es el que es verdadero. Te dice eso esta persona. Entonces tú, ¿cómo logras demostrar que el cristianismo, a diferencia del islam, es verdadero? ¿Qué harías? O sea, son preguntas que realmente un cristiano tiene que saber responder. No solamente un islam, un judío incluso, que te abordara con este tipo de preguntas. Cuando alguien, incluso un ateo, si llega un ateo y te dice: tu Dios no existe, o sea, eso automáticamente afecta todo lo que eres tú como persona. Porque cada persona tiene una cosmovisión en la vida. Pues la de nosotros es la cosmovisión cristiana, es la que tenemos cada uno de nosotros. Entonces esa cosmovisión es lo que moldea tu vida en todas las esferas. Desde el momento que te levantas en la mañana, pues haces una pequeña oración: gracias Dios porque tengo un día más de vida. Crees en ese ser superior, y ahí comienzas tu día creyendo que Dios está a tu lado, que te va a ayudar, que te va a dar fuerzas, que va a estar contigo en todo momento, y allí así sucesivamente. Entonces el hecho de que alguien como que ataque directamente la esencia de tu personalidad, de tu identidad como ser humano, que es tu cosmovisión, como que es demasiado fuerte muchas veces, puede serlo. Y más aún cuando en tu impotencia dices: no, pues la verdad no sé, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si todo lo que he creído toda la vida es falso? ¿Qué va a pasar con mi vida? O sea, ahí para analizar un poco. Vamos a buscar la cita bíblica que se encuentra en Mateo 28, 5 y 6. Creo que ahí va a aparecer proyectada también. Vamos a dar lectura. Dice: pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Venid, ved el lugar donde yacía. Bueno, aquí tenemos unos versículos en donde vemos a un grupo de sus seguidoras yendo a la tumba en el momento, en el día en que Jesús resucita, el día en el que Jesús regresa de los muertos, para gloria de Dios. Esta es la diferencia, hermanos, del cristianismo a diferencia de cualquier otra religión en el mundo. La base histórica del cristianismo se basa en la resurrección de Cristo. Es la gran diferencia con el islam, con el judaísmo, hinduismo y todas las religiones que hay, que son innumerables. Pero la resurrección de Jesús es la base para crear un marco sólido en el cristianismo que otra religión del mundo no puede formar. Y vamos a ir avanzando en el tema, vamos a ir avanzando poco a poco y pues analizando esta cuestión. Muchas veces cuando crecemos en la iglesia, empezamos a desarrollar una fe heredada. No sé cuántos jóvenes aquí nacieron en la iglesia. Bueno, no muchos. Pero generalmente es la fe que profesamos muchas veces, una fe heredada, en donde tú no desarrollas esa fe. Simplemente aprendes a repetir lo que tus padres te dijeron en algún momento. De que no, Dios es esto, por esto y porque me lo dijo mi papá. Y así simplemente no, es lo único que mostramos. Realmente no aprendemos a comprometernos con esa fe.
a desarrollar esa fe. Y muchas veces pasa que nos comprometemos emocionalmente con la fe, pero no intelectualmente. No en un ámbito intelectual en donde profundizamos más en esa fe. ¿Qué es lo que realmente significa? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida? Una de las críticas más comunes que hay a la Biblia en general y al cristianismo también es de que este libro se menciona mucho que es un libro discriminativo hacia las mujeres. No sé si han escuchado. Que las hace menos, que las rebaja hasta cierto punto. Y en realidad pues es una de las críticas más frecuentes que se reciben. Pero en realidad, en base a esa cita bíblica que les di ahorita, vamos a ver que es absolutamente todo lo contrario. De hecho, no hay un texto en toda la Biblia que eleve más a la mujer que ese que les acabo de dar. Mateo 28, 5 y 6. Ahorita más adelante les voy a explicar por qué. Una de las críticas que se reciben frecuentemente a la Biblia es sobre cuántas mujeres descubrieron la tumba de Jesús. Porque los evangelios narran diferentes historias. No sé si alguien lo había notado o ha escuchado. Que narran diferente cantidad de mujeres incluso. Y pues diferentes personas también, pero en todos son mujeres, en todos los casos. En cada una de las descripciones que vemos. Entonces muchas veces por ahí es bombardeada la Biblia. De que no, una incongruencia en la Biblia, entonces es falso el cristianismo. La Biblia tiene errores. Pero esa cuestión puede ser resuelta de una manera hasta cierto punto sencilla. Si yo les dijera en este momento que vamos a suponer que la semana pasada hubo una comida, hicieron una carne asada, no sé lo que sea, y pues hicieron un guacamole ahí, ¿no? A gusto, todo acompañado. Entonces, si yo les dijera a 3 personas, ustedes van a describir exactamente lo que sucedió en esa carne asada. ¿Qué comieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué platicaron? Etcétera. Y luego ya vemos el resumen de las 3 personas plasmado. ¿Ustedes creen que sería exactamente igual la descripción de esas 3 personas? ¿O habría pequeños detalles que, pues sí, diferentes? Por supuesto que los habría. De hecho, el hecho de que las 3 descripciones fueran exactamente iguales levantaría sospecha acerca de la autenticidad, ¿no?, de cada descripción. Es exactamente lo que vemos en los evangelios. O sea, al ver esos pequeños detallitos que pueden variar, podemos llegar a la conclusión de que no hubo réplicas en los 4 evangelios, sino que cada uno dio su versión realmente de lo que aconteció, de lo que esa persona experimentó. Entonces es una de las formas como se resuelve esa cuestión. Da mucha credibilidad al evangelio el hecho de que haya pequeñas discrepancias, contrario a lo que una persona con un análisis simple podría concluir. Totalmente contrario. Hay grandes argumentos, hermanos, a favor del cristianismo. Adrián me comentó que Omar una vez aquí habló del ajuste fino. Hace tiempo, me comentó una vez, si lo recuerdo muy bien. Ese es uno de los argumentos que hay para el cristianismo, el argumento del ajuste fino. ¿Quién ha escuchado acerca de este? ¿No? Bueno, habla de la complejidad de la organización de la materia en el mundo, la diversidad de las especies. Habla de la complejidad del universo, de cada detalle que pudiera parecer simple, pero que es infinitamente complejo. El cerebro humano, todos los procesos del cuerpo humano como tal, son extremadamente complejos, inexplicables casi. Darwin menciona una frase que se me hace muy interesante a mí. Dice, para que el ser humano haya llegado a ser quien es a través del proceso evolutivo,
Algo divino tuvo que haber intervenido en algún momento de este proceso. Es una de las frases que él menciona. O sea que realmente él no le atribuye al azar el hecho de la evolución. Él dice, claro, la evolución no es verdadera, pero suponiendo. Él dice, si la evolución incluso fuera verdadera, se debe a un agente sobrenatural. Es lo que él menciona. Debido a la complejidad, como les menciono, que involucra el cuerpo humano. Vamos a buscar una cita bíblica. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Cristo el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Aquí Pedro nos da un versículo demasiado interesante. Saber responder con mansedumbre y paciencia al que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que estar preparados en todo momento. Al que viniera a nosotros con alguna duda básica de lo que creemos, de lo que profesamos, de nuestras ilusiones, de nuestra esperanza. Es lo que nos invita Pablo aquí. Vamos a avanzar, hermanos. 3 razones principales por las que es importante conocer un argumento cristiano racional, por así decirlo. Número 1, va a fortalecer nuestra fe. Número 2, la evangelización será mucho más sencilla. Compartir con otros lo que creemos. ¿Por qué? Porque muchas veces tú estás con tus amigos y empiezan a hablar. ¿A quién no le ha tocado que empiezan a debatir sobre religión, sobre lo que creen, sobre si Dios existe? ¿A quién no le ha tocado eso? Yo creo que a todos en algún momento. Entonces es en ese momento donde tú tienes que sacar esas armas que conoces. Tienes que realmente ponerte en esa esfera racional, en donde tú presentas la evidencia a favor de lo que crees. Y alguien pudiera decir, no, es que el Espíritu Santo hace todo el trabajo cuando tú hablas a alguien acerca de tu fe. Y sí es verdad, pero eso es encerrarse demasiado. Decir, el Espíritu Santo lo hará, yo simplemente voy a hablar. O sea, el Espíritu Santo siempre que obra se vale de instrumentos. Siempre vemos a Pablo en la Biblia, es un ejemplo, cuando él interactuaba con los griegos. Vemos que él iba a un plano intelectual con ellos. Y no simplemente decía, yo sé que Dios existe porque vive en mi corazón. Claro, eso lo utilizaba a cada momento, pero él se adaptaba a las circunstancias, dependiendo, requería alguna herramienta. Entonces vemos que él usaba muchos de estos argumentos de la naturaleza y así, cuando interactuaba. Muchas veces cuando debatimos con otras personas acerca de nuestra fe o del cristianismo, nos ponemos como que en un terreno neutral y hacemos parecer como de que Dios existe 50% probable, 50% no probable. Y pues decimos, no, pues yo creo me voy a poner del lado del 50% probable. Igual tengo todo que ganar y nada que perder. Pero realmente el porcentaje para la veracidad del cristianismo es mucho mayor que lo contrario. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos lo necesario. No conocemos lo necesario, entonces decimos, bueno, a lo mejor sí, es probable que Dios no exista. O a lo mejor sí, pero yo voy a creer. Nos ponemos en ese plano.
Vamos a pasar a continuación a este argumento que les mencionaba al comienzo. El argumento más fuerte que tiene el cristianismo como creencia mundial. Es el argumento de la resurrección, así se llama. Aquí lo va a poner Adrián. Dale otra, Adrián. Este es el doctor que formula este argumento, el argumento de la resurrección. Pues él es estadounidense, no es precisamente un adventista, pero él defiende lo que es la creencia cristiana fundamental a nivel mundial. Pues debatiendo en universidades, ¿no?, contra los principales exponentes del ateísmo. Y a través de este argumento yo lo he visto despedazar a los principales exponentes del ateísmo. A través de este argumento que es el de la resurrección. Y se basa en explicar o en defender 4 hechos históricos que son innegables. 4 hechos que rodean el suceso de la resurrección. Es lo que él defiende. 4 hechos históricos que son innegables. Incluso los historiadores más escépticos admiten estos 4 hechos. Cada uno de ellos. Entonces, si el escéptico quiere refutar este argumento, tiene que lidiar con estos 4 hechos. Pero realmente son demasiado sólidos. Y el número 1 es este. Jesús fue enterrado por José de Arimatea. Hecho histórico número 1. Es muy improbable que una historia ficticia del entierro de Jesús tenga como protagonista a José de Arimatea. ¿Por qué? Porque José de Arimatea era un miembro del Sanedrín judío. Entonces él incluso cooperó para la crucifixión de Cristo. José de Arimatea. Entonces una historia ficticia de parte de los cristianos no tendría como protagonista a un rival directo del cristianismo. ¿Por qué? Porque evidentemente simplemente los discípulos habrían inventado y dicho: Pedro ofreció su tumba para el entierro de Jesús. Es lo que veríamos descrito en los evangelios, si eso fuera algo ficticio. Pero realmente vemos que los cristianos describen a un judío quizá protagonista de la crucifixión de Cristo, dándole un entierro honorable a Cristo mismo en esa tumba. Entonces, por esa y otras razones, es casi totalmente seguro que Jesús fue enterrado por José de Arimatea. Vamos a pasar al hecho histórico número 2. Un grupo de sus seguidoras descubrieron la tumba vacía el domingo por la mañana. Ese es el hecho histórico número 2. Como les mencionaba ahorita, hay variación en cada uno de los evangelios con respecto a quienes descubrieron la tumba vacía y a cuántas mujeres eran. Pero algo sí es seguro, que fue un grupo de sus seguidoras. Eso es completamente seguro. Y aquí vamos a pasar algo muy interesante. En la Palestina del primer siglo, la mujer era discriminada. E incluso es bien sabido que el testimonio de una mujer no era válido en un tribunal judío, o era de casi nulo valor. Si una mujer iba a dar su versión acerca de un acontecimiento, de un hecho, no era tomado en cuenta simplemente. ¿Por qué? Por ese menosprecio que había hacia la mujer en esa cultura, en ese momento. Entonces es muy improbable que una historia ficticia de la tumba vacía tenga como protagonistas a mujeres. ¿Por qué? Porque es una mujer presenciando el momento más importante de la historia de la humanidad. ¿Cuál? La resurrección de Cristo. Realmente fueron unas mujeres las que empezaron a proclamar el mensaje más importante del mundo, que es que Cristo había resucitado, que teníamos esperanza. Entonces, hasta cierto punto era humillante para los discípulos, de hecho,
el hecho de que una mujer haya sido la pionera de ese mensaje. Era humillante para los discípulos hasta cierto punto, porque ellos pensaban, ¿cómo puede ser posible? Claro que yo solamente digo así, especulativamente, pero me imagino que ellos decían, 3 años y medio con Cristo para que una mujer sea la pionera del gran mensaje. Entonces una historia ficticia tendría como protagonista a Pedro, incluso a cualquier otro discípulo, pero no a un grupo de sus seguidoras, por las razones que ya analizamos. Hecho histórico número 3. Bajo variadas circunstancias y por diversas personas, Cristo fue visto vivo después de su muerte. Este es el hecho histórico número 3. ¿Por qué razones hay para este hecho? Para confirmar este hecho. Vamos a buscar ahí en 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 5 al 7. Dice, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros duermen. Después apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Bueno, aquí vemos que Cristo bajo variadas circunstancias y múltiples ocasiones fue visto vivo después de su muerte. Hay evidencia en la Biblia de que Santiago no creyó en Cristo. Bueno, Santiago y otros de los hermanos menores de Jesús, de que no creyeron en Él durante su vida. Hay evidencia bíblica. Pero vemos que en ese momento apareció a Santiago, a otras personas más, y vemos que Santiago incluso fue un líder ahí en la iglesia de Jerusalén, después de ese gran avistamiento que tuvo con Cristo. Entonces vemos que su vida cambia radicalmente. Vemos que los hermanos de Jesús no creyeron en Él durante su vida. Después de todo, sería extraño pensar que tu hermano es el Mesías prometido que debía venir. Sería extraño. Imagínate tú que un hermano te dice, ¿sabes qué? Soy el Salvador del mundo. Pues realmente es extraño. Así se debieron sentir los hermanos de Jesús. Continuamos, dice, en cada evangelio hay algún verso sobre las apariciones de Jesús vivo después de su muerte. Los evangelios son fuentes independientes. Los historiadores, cuando analizan estas cuestiones, ¿cómo se dan ellos cuenta de que una fuente es independiente de otra? ¿Cómo se dan cuenta ellos, los historiadores? Realmente es una pregunta interesante. Cuando un historiador se encuentra una fuente independiente, pues dice, pues tenemos la base para una historia del mundo. Encontrarse dos fuentes independientes es como sacarse la lotería para un historiador. O sea, encontrarse dos fuentes independientes que describen lo mismo. Encontrarse 4, como en el caso de los evangelios, es simplemente un milagro. ¿Por qué? Porque vemos descritos la esencia de lo que rodea la vida de Jesús en cada uno de esos 4 evangelios, pero por personas diferentes, una narrativa diferente. Entonces, por eso casi ningún historiador serio en la actualidad desacredita la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos 4 fuentes independientes que describen lo mismo. Entonces tenemos realmente un gran fundamento para lo que creemos, nada más y nada menos. Esa es la gran noticia.
Aquí voy a hacer una pregunta muy interesante que me gustaría que alguien la respondiera. ¿Quién se anima antes de hacerla? ¿Alguien valiente que levante la mano? Que realmente quiera aportar, quiera dar su opinión. No interesa si está bien o está mal, o sea, pero alguien que levante la mano. Allá arriba. Esa es la actitud. Aquí va más, dice: la fe cristiana requiere de evidencia para ser justificada. ¿Qué responderías tú? Sí. Sí requiere de evidencia la fe cristiana para que sea justificada. Bueno, pues la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque realmente tú en tu vida puedes experimentar a Dios aparte de la evidencia. ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? Sucede únicamente a través del Espíritu Santo. Tú con el Espíritu Santo puedes tener la certeza de que Dios está ahí. Cuando te levantas en un problema, cuando pierdes un ser querido, en esos momentos duros de la vida, puedes tener la certeza de que hay algo más por ese impacto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo habría respondido también que sí, antes de que buscara la respuesta, ¿no? De hecho hay otro artículo sobre esta cuestión que es muy interesante, sobre si la fe requiere de evidencia para que sea justificada. Obviamente ahorita ya no me voy a expandir en eso, pero es una pregunta muy interesante. Vamos a concluir ahora. Vamos a pasar al hecho histórico número 4. Los discípulos repentinamente llegaron a creer que Cristo había resucitado de los muertos, aún contra toda predisposición. Imagínense a los discípulos un momento, que están 3 años y medio con una persona, afirmando a esa persona ser el Salvador del mundo, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, omnipotente, omnisapiente, omnipresente, etc. 3 años y medio con alguien que se autodenominaba Dios mismo. Y entonces de repente muere, lo crucifican. Después como que ese ser que se autodenominaba el Todopoderoso parece no tener tanto poder. ¿Por qué? Porque no puede con una simple cruz. Entonces los discípulos entran en un estado de: bueno, hemos vivido engañados por 3 años y medio. ¿Qué va a pasar ahora? Imagínense nomás los discípulos, pónganse en su situación. Sin duda muy, muy frustrante debió ser para ellos ese momento. Los discípulos estaban en la posición de saber si su fe era verdadera o era falsa. Entonces ellos no iban a estar dispuestos a dar un centavo por una creencia falsa. Mucho menos que eso. Pero vemos que después de ese encuentro, de esa creencia de los discípulos en la resurrección de Jesús, esa creencia repentina, vemos que ellos no solamente estuvieron dispuestos a dar un centavo, sino que su vida misma, con tal de esparcir esa gran creencia, esa fe que ellos tenían ahora, esa fe que ellos estaban completamente seguros que no los iba a defraudar, de esa fe que tenía sentido y que daba ahora sentido a su existencia. Los judíos no tenían ninguna creencia de un Mesías que muriera, mucho menos que resucitase. A pesar de que Cristo había dicho que iba a resucitar, o sea, la creencia esencial judía no decía que su Mesías iba a morir, mucho menos que iba a resucitar. Entonces ellos estaban en gran confusión, los discípulos.
Porque bueno, ¿qué está pasando aquí? Según la ley judía, la ejecución de Jesús demostraba que era un hereje, un hombre literalmente maldito por Dios. Su problema era no solo que su maestro había muerto, sino que la crucifixión demostraba que los fariseos habían tenido siempre la razón. ¿Cuál fue la razón por la que Cristo fue crucificado? Por hereje, ¿no? Porque se autodenominaba Dios mismo. Esa fue la principal razón. Entonces, al Cristo ser levantado de los muertos, significa que el ser contra el que supuestamente había blasfemado estaba confirmando sus pretensiones. Incluso esto puede ser un argumento usado contra un testigo de Jehová, incluso, que afirma que Cristo no es Dios. O Cristo era Dios, no era un hereje y resucitó de los muertos, o Cristo era un hereje, un blasfemo y se hubiera quedado en la tumba. Hay esas dos opciones solamente. No hay como que una cuestión intermedia. Entonces, como conclusión, hermanos, tenemos 4 hechos. ¿Quién los repite? Sin leerlos. Todavía no aparecen. Hecho número 1. Número 2. La tumba vacía. Hecho número 3. Las apariciones después de su muerte. Y el hecho número 4. La creencia inesperada de los discípulos en la resurrección. Estos, grábenselos muy bien, hermanos. Si tienen que dialogar con alguna persona, una persona que esté escéptica del cristianismo, que realmente requiera un poquito más de evidencia, y no va a poder lidiar con este argumento, se los garantizo. ¿Por qué? Porque he visto a los principales exponentes del ateísmo debatir con este personaje que les demostraba ahorita y simplemente sucumbir así, como nada. Este argumento es usado actualmente todavía por este doctor, y realmente él describe lo que, bueno, pues él es invitado a universidades. Es importante conocer este tipo de argumentos que son pues de un nivel académico, obviamente, pero que son muy, muy, muy útiles en alguna situación que se nos pudiera presentar. Los escépticos, en su afán de refutar este argumento, no tienen mucha escapatoria, entonces son acorralados y tienen que buscar una escapatoria solamente. Les voy a mostrar aquí un ejemplo de una de las alternativas que un escéptico tendría que acudir para refutar este argumento. Uno de los escépticos decía: Cristo cuando nació tenía un hermano gemelo, pero este hermano gemelo fue separado de él y fue llevado lejos a otro pueblo, otra localidad, ciudad. Entonces creció independientemente hasta los 30 y algo de años. Entonces esta persona, cuando llega al momento de la crucifixión de Cristo, regresa a Jerusalén. Regresa a Jerusalén, y justo después de que Cristo es crucificado, que es enterrado, él roba el cuerpo. Quién sabe cómo le habrá hecho para evadir la guarda de la tumba. Él roba el cuerpo y milagrosamente se presenta como el Cristo resucitado. Esa es una de las pocas escapatorias que tiene el escéptico para evadir este argumento. Porque, como les mencionaba, la mayoría incluso de los escépticos historiadores en la actualidad admite cada uno de estos 4 hechos históricos, pero pues simplemente tiene que buscar otra explicación naturalista o no sobrenatural como explicación de estos 4 hechos. Lo que hace realmente a la resurrección de Cristo, lo que lo hace único,
no es el hecho de la resurrección en sí misma, sino el hecho de quién se está levantando de entre los muertos. La persona que se autodenominaba Dios mismo, como les mencionaba. La persona que era omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Eso es lo que hace realmente único a la resurrección de Cristo. Pues en esta fecha se conmemora mucho ese gran acontecimiento, la historia de la pasión. Pero es la resurrección como tal la que hace único al cristianismo, a la creencia cristiana. Voy a terminar con esta pequeña frase, dice: así entonces, en una edad de relativismo y pluralismo religioso, la resurrección de Jesús constituye una roca sólida en que los cristianos pueden tomar su posición en favor de la autorrevelación definitiva de Dios en Jesús. Con estas palabras concluyo. Realmente tenemos una esperanza, hermanos, que es demasiado sólida. No es como que un cuento de hadas, como muchas veces se nos critica, ¿no?, a los cristianos. De que el cristianismo, de que el Dios cristiano es simplemente una invención del ser humano para satisfacer una necesidad de esperanza. Vemos realmente que las bases que tenemos para lo que creemos son mucho más sólidas de lo que muchas veces pensamos. Entonces, con este pensamiento en mente, hermanos, vamos a concluir, vamos a terminar. No sé si haya un canto, un himno especial. Vamos a entonar de pie, hermanos, el himno 292, Por fe en Cristo el Redentor.